En esta oportunidad a nuestro grupo le ha tocado hablar sobre los artículos de investigación, revisión y metaanálisis. El artículo de investigación se emplea para comunicar los hallazgos o resultados originales de los proyectos de investigación científico, tecnológico, educativo, pedagógico o didáctico, y así dar a conocer el proceso seguido en la obtención de los mismos. Partes. Primero, el título. Debe contener la información esencial del contenido del trabajo y lo suficientemente atractivo para invitar a su lectura. Autoría. En este espacio se indica el nombre y apellido del autor o autores y su filiación institucional, indicando su dirección de contacto. Resumen. Es una de las partes más importantes del artículo de investigación, en donde los investigadores lo leen para decidir si es conveniente o no acceder al texto completo. Palabras clave. Son palabras del lenguaje natural extraídas del título o del contenido del documento para facilitar la tarea de clasificar la información y su localización. Introducción. Recoge la información sobre el propósito de la investigación, la importancia de la misma y el conocimiento actual del tema a que se trata. Hola, mi nombre es Claudia Benítez y yo les hablaré de lo que es el método y los aspectos que esto comprende. Bueno, en lo que es el método se van a describir las características de la investigación y también se van a dar las explicaciones para así entender el proceso seguido. Así se van a incluir los siguientes aspectos, entre los que se encuentran las estrategias metodológicas. Bueno, aquí se va a definir el tipo de metodología que se ha usado en el desarrollo de la investigación, un estudio de caso, un diseño experimental, un estudio descriptivo, entre otros. Pero también el autor va a explicar por qué eligió esa metodología y cuál fue el diseño que usó para el estudio concreto de este caso. Otro aspecto que se va a tratar va a ser la población y la muestra, que va a ser la unidad de análisis del cual se van a recoger los datos para este estudio de investigación. Estos objetos de la investigación pueden ser personas, documentos, instituciones, etc. En este aspecto también se debe explicar a los lectores por qué y cómo se llegó a esta muestra, o las unidades de investigación que son el objeto de estudio. También se van a encontrar los instrumentos que van a ser de recogida de información, es decir, las herramientas que han sido empleadas para recoger los datos. También deben describirse las razones por las cuales se escogió este instrumento y cuáles son sus garantías de rigor científico. Dentro del procedimiento se van a presentar todos los pasos dados durante la investigación. Se va a aportar una explicación breve de las etapas por las que ha pasado ese trabajo, sobre todo en la recogida y el análisis de los datos. Bueno, en los que va a ser los resultados se va a dar una exposición de los datos que se han obtenido. Este también es considerado un eje fundamental del artículo, pues van a presentar los principales hallazgos que van a dar respuesta a los objetivos de la investigación presentados en la introducción. La estructura interna de este apartado va a depender de la cantidad y del tipo de datos recogidos. Es recomendable que este apartado siga algún patrón de clasificación u orden. La síntesis de estos debe ser presentado por medio de gráficos o tablas. Como también se sugiere añadir la credibilidad de estos resultados por medio de lo que sería criterios de rigor científico establecidos para cada procedimiento metodológico. Dentro de la discusión y de las conclusiones, tenemos que el artículo se va a complementar con este apartado, pues estos van a ser hallados en una síntesis de los principales hallazgos, que a su vez van a dar respuesta al problema de la investigación.
pero también se puede hallar una comparación con los resultados en investigaciones similares. Estos argumentos van a permitir alargar la discusión hacia otros interrogantes que van a constituir el punto de partida para nuevas investigaciones. Referencias bibliográficas. Aquí se van a enumerar las diferentes referencias bibliográficas de aquellas fuentes que han sido citadas dentro del texto. Para su presentación se aconseja que sigan las formas, es decir, las normas manuales de publicación, que son propias de cada ámbito del conocimiento, y ajustadas a las normas de publicación de la revista donde van a ser publicadas. Bueno, hasta aquí llegó mi parte. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el artículo de revisión. Revisar según la RAE es ver con atención y cuidado o someter algo nuevo a un examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo. Este concepto general se puede aplicar como matices para el artículo de revisión. El artículo de revisión es considerado como un estudio detallado, selectivo y crítico, que integra la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. Un artículo de revisión no es una publicación original y su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva. La revisión se puede reconocer como un estudio en sí mismo y en el cual el revisor tiene un interrogante, reconoce datos en la forma de artículos previos y los analiza para extraer una conclusión. La diferencia fundamental entre una revisión y un trabajo original es la unidad de análisis, no los principios científicos que se van a aplicar, ya que la utilidad de un artículo de revisión es múltiple. Desde el punto de vista conceptual, un artículo de revisión puede ser considerado como un artículo científico, ya que tiene similitudes importantes con el artículo original. Pero, por ejemplo, una de las diferencias que es la más resaltada es que la introducción va a ser mucho más larga que el de un artículo original. Aquellos documentos que informasen sobre los aspectos formales que debería contener una revisión. La lectura crítica de documentos, las etapas de realización de una revisión bibliográfica o la elaboración de mapas conceptuales o mentales. Sus objetivos de artículo de revisión eran resumir información sobre un tema o problema, identificar también los aspectos relevantes y discusiones, identificar también las aproximaciones teóricas y elaboradas sobre el tema. Los artículos de revisión básicamente consistían en la revisión narrativas o cualitativas. Una de ellas vendría a ser la revisión exhaustiva, la revisión descriptiva, la revisión evaluativa, y en el cuarto tipo de revisión son los casos clínicos combinados con la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que, sin ser original, recopila la información más relevante sobre un tema específico. En el presente artículo se exponen los tipos de revisión bibliográficas descritas, la literatura y las etapas que se deberían seguir para elaborar un artículo de revisión bibliográfica. Las etapas en la elaboración de un artículo de revisión. La primera etapa sería determinar cuál es el objetivo del revisor y en función al mismo se redactará uno u otro tipo de revisión. Si nuestro objetivo tiene carácter descriptivo, las preguntas que tendríamos serían: ¿qué se sabe de un tema? ¿Qué características presentan los sujetos afectados? Si fuera una revisión descriptiva, las preguntas vendrían a ser: ¿qué relación existe entre dos o más variables? ¿Por qué ocurre un determinado fenómeno? Y para este caso se tendría que elaborar una revisión sistemática. La segunda etapa vendría a ser lo que es la búsqueda bibliográfica. Primero tenemos que ver las bases de datos y las fuentes documentales de donde podemos extraer información. La búsqueda de la literatura para elaborar un artículo de revisión se puede realizar fundamentalmente en varios tipos de fuentes. Una de las más utilizadas es aquella que se distingue entre documentos, como son los documentos primarios, secundarios y terciarios. Los primarios pueden ser los documentos que vienen a ser los originales que transmiten información directa, pueden ser artículos originales, tesis, entre otros.
Los secundarios son los que ofrecen descripciones de los documentos primarios, que pueden ser catálogos, bases de datos, revisiones sistemáticas, resúmenes, entre otros. Los terciarios son los que sintetizan los documentos primarios y los secundarios, o sea, como directorios. La cantidad de información que generan los resultados de investigación biomédica en todo el mundo ha llevado al florecimiento de las revistas que se van a dedicar a las ciencias de la salud. Es por ello que se pusieron en marcha varias bases de datos automatizadas. Las bases de datos son una fuente secundaria de datos homogéneos recuperables actualmente a través de Internet. Contienen registros o referencias bibliográficas completas, organizados en campos que cubren todos los aspectos de la información, como son el título, el autor, los resúmenes, etc. Algunas de las bases de datos más utilizadas en ciencias de la salud son las siguientes. Como por ejemplo tenemos a Medline, que es una base de datos elaborada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. También tenemos a LILAC, por ejemplo, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. También tenemos, por ejemplo, a Cielo, a PubMed, entre otras. Si seguimos hablando sobre la búsqueda bibliográfica, también tenemos como parte de ella lo que son las estrategias de la búsqueda, ya que una vez seleccionadas las bases de datos, se van a elegir los descriptores o palabras claves. Las palabras claves son los conceptos principales o variables del problema. O también se pueden utilizar sinónimos de estas para poder hallar lo que uno está buscando. Continuando tenemos lo que son los criterios de selección. Los criterios de selección se encuentran determinados por los objetivos de la revisión, es decir, la pregunta a la que trata de responder el artículo. Otro de los aspectos que determina la selección de los artículos es su calidad metodológica y si cumplen los criterios de calidad científica buscada. Continuando con las etapas, tenemos la organización de la información. A diferencia de lo que ocurre con los artículos de investigación, no hay una organización establecida para los de revisión. Por lo tanto, cada autor tendrá que elaborar la suya propia. Si la información está bien organizada, cuenta con una estructura lógica que va introduciendo de forma secuencial y razonable la información. El artículo estará mejor redactado y permitirá una fácil lectura y comprensión. Por lo tanto, la elaboración de un guión es fundamental. La organización de la información permite que un tema complejo parezca sencillo, y la manera más sencilla de alcanzar la simplicidad es mediante la reducción razonable. La redacción de un artículo, en un sentido más preciso, consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimientos organizados con anterioridad. Para redactar un artículo de carácter científico, tenemos que tener en cuenta tres cualidades, que son la claridad, la precisión y las palabras indispensables. La estructura del artículo de revisión es introducción, método, desarrollo y discusión, conclusión y las referencias. En la introducción vamos a definir los objetivos. El método va a estar incluido lo que es la búsqueda bibliográfica, los criterios de selección, la recuperación de la información, lo que son fuentes documentales, evaluación de la calidad de los artículos seleccionados, análisis de la variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos. En el desarrollo y la conclusión vamos a tener lo que es la organización y estructura de datos, elaboración de mapas mentales, combinación de los resultados de diferentes artículos originales, también podemos tener lo que son cuadros. En la conclusión vamos a tener lo que es la elaboración de conclusiones coherentes basadas en los datos y artículos analizados. Y las referencias van a venir a ser lo que son las referencias bibliográficas de los documentos que hemos utilizado. En conclusión, el artículo de revisión no se trata de un artículo original, pero sigue el mismo método científico para su redacción. Para escribir el artículo se debe seguir una metodología rigurosa que permite al lector conocer cuáles fueron las fuentes consultadas para contestar a la pregunta que el autor ha formulado en el principio. Es básico y fundamental estructurar el artículo con un guión que conduzca al lector en la identificación de los puntos fundamentales que debería conocer sobre el tema analizado. Para este proceso, el desarrollo de los mapas conceptuales o los mapas mentales puede ser una buena ayuda.
Finalmente, al redactar el artículo debemos pensar que los lectores son tanto los profesionales especializados en el tema como el más general. Por ello, la redacción debe huir de la jerga y exponer el tema con un lenguaje claro y conciso. No debemos olvidar que la complejidad y simplicidad se necesitan entre sí y que una lectura ágil no está reñida con la ciencia. Metaanálisis. El metaanálisis constituye la integración de datos mediante el análisis cuantitativo de los resultados de distintos estudios. Su objetivo consiste en resolver contradicciones entre diferentes estudios publicados o destacar algún efecto importante que es demasiado pequeño para ser medido en ensayos individuales. El método también puede ser utilizado para cambiar los resultados de muchos estudios de alcance reducido, a fin de llegar a una conclusión autorizada en lugar de aguardar años hasta que terminen los ensayos clínicos para comprobar si un tratamiento es eficaz o no. Por ejemplo, si en este método se hubiese utilizado antes y a finales de la década de los 70, hubiéramos demostrado mucho antes que la aspirina nos sirve para prevenir ciertos infartos y no a partir de 1988, cuando recién se comenzó a decir que la aspirina podía prevenir ciertos infartos.